Rosa Morena, la rubia explosiva que pasó de la oscuridad de una mina de carbón en Badajoz a conquistar los rascacielos de Nueva York, es la protagonista de una historia tan brillante como perturbadora que la industria ha intentado sepultar bajo toneladas de silencio. ¿Qué oscuro secreto se ocultaba tras su imagen de pionera del flamenco pop y por qué un poderoso director de cine le arrebató el crédito de su mayor invención musical mientras ella lidiaba con el acoso constante de figuras como Camilo José Cela? Hoy vamos a revelar la verdad sobre su estrepitosa ruina financiera, las traiciones de sus amistades íntimas que la vendieron al mejor postor, y el motivo real de aquel desnudo audaz que, lejos de liberarla, se convirtió en su sentencia de ostracismo social. Descubriremos qué sucedió en los momentos de alcoba que la prensa rosa nunca se atrevió a publicar, y cómo su dependencia de ciertas medicinas peligrosas fue el único refugio ante el avance de un huésped fatídico que devoraba su salud en la más absoluta soledad. ¿Por qué una estrella que compartió escenario con leyendas mundiales terminó sus días en el anonimato total, traicionada por los mismos productores que se enriquecieron con su talento? Quédese hasta el final para desentrañar la crónica negra de una mujer que lo tuvo todo y lo perdió por ser demasiado libre. Hoy, por fin, descorremos el velo sobre la partida definitiva de Rosa Morena y los misterios que todavía hoy, muchos poderosos, preferirían que siguieran enterrados. Para entender la magnitud de lo que Rosa Morena significó, tenemos que retroceder en el tiempo, a una España que hoy nos parece de otro planeta. Estamos en el año 1941. El país estaba sumido en una posguerra que no era solo política, sino física y espiritual. Badajoz, una tierra de fronteras y de calores asfixiantes, fue el escenario de una lucha diaria por la supervivencia. Imaginen la calle Felipe Checa. No era una calle de postal, era una arteria de casas humildes donde el olor a potaje escaso y a ropa limpia pero remendada lo inundaba todo. Allí, en un hogar donde las paredes parecían estrecharse cada vez que nacía una nueva boca que alimentar, llegó al mundo Manuela Pulgarín González. Fue la séptima de 8 hermanos. Piensen en la psicología de esa séptima hija. En una familia de 8, ser la séptima significa que ya no quedan juguetes nuevos, que la ropa ha pasado por 6 manos antes de llegar a las tuyas y que el espacio vital es un concepto inexistente. Su padre era minero. Pero no imaginen la minería con la maquinaria de hoy. Imaginen a un hombre que bajaba a las entrañas de la tierra con poco más que sus manos y una voluntad de hierro, para extraer un carbón que apenas le daba para traer un trozo de pan a casa. El polvo de la mina no solo se quedaba en sus pulmones, se quedaba en el ambiente de la casa, en el color de las cortinas, en el tono de la piel de todos. Esa niña, Manuela, creció viendo a un gigante cansado, a un padre que era el ejemplo vivo del sacrificio supremo. Y fue precisamente ese sacrificio el que sembró en ella una semilla de ambición que no era avaricia, sino una necesidad imperiosa de arrancar a su familia de ese destino de sombras y hollín. La niña Manuela no quería muñecas, quería una salida, un puente de oro que la llevara lejos de la calle Felipe Checa, aunque todavía no sabía que ese puente tendría un peaje emocional que pagaría durante el resto de su existencia. El contexto histórico de aquella España era una jaula de moralidad estricta y escasez absoluta. Mientras en Europa rugían los cañones de la Segunda Gran Conflagración, en Badajoz el silencio era la norma. La radio era el único vínculo con el mundo de los sueños. Imaginen a esa niña, con apenas 6 o 7 años, pegando el oído a esos aparatos de madera que emitían un zumbido constante antes de soltar la voz de los grandes de la copla. Allí, Manuela descubrió que tenía un don, pero no era un don cualquiera. Era una capacidad casi camaleónica. Podía imitar la voz de Antonio Molina, el ídolo de las masas, con una precisión que ponía los pelos de punta. ¿Por qué una niña querría imitar a un hombre con una voz tan aguda y particular? Porque en la voz de Molina estaba el lamento del pueblo, y la pequeña Manuela, con su intuición infantil, entendió que el dolor cantado se convertía en belleza. Empezó a presentarse en Radio Extremadura. Visualicen la escena. Una pequeña criatura, menuda, con los zapatos gastados, pero la cabeza muy alta, subiéndose a una silla para alcanzar el micrófono gigante que parecía querer tragársela. Cuando empezaba a cantar, los locutores se quedaban paralizados.
No era solo técnica, era una fuerza de la naturaleza. Ganaba concursos, sí, pero lo que la gente no sabe es que los premios de esos concursos no eran trofeos de cristal. Eran cestas de comida, unos pocos reales, cosas que ella llevaba a su madre como si fueran el tesoro de un pirata. Esa niña se convirtió, de la noche a la mañana, en un pequeño motor económico para su familia. Esa responsabilidad, a una edad tan temprana, le robó la inocencia. Manuela no jugaba a las casitas. Manuela jugaba a salvar a los suyos de la miseria. Y en esa lucha desarrolló una psicología de hierro, una resistencia al rechazo que le serviría años después, cuando Madrid intentara cerrarle las puertas en la cara. Pero la ambición de Manuela no se detenía en las fronteras de Extremadura. Ella sabía que si se quedaba allí, terminaría como tantas otras mujeres de su época, casada con un hombre trabajador, consumida por las labores del hogar y olvidada por el tiempo. Ella quería el brillo, y ese brillo tenía un nombre propio que hoy suena a leyenda. Bobby de Glané. Este hombre, un auténtico titán de las ondas, un estratega de la fama, escuchó hablar de la niña prodigio de Badajoz. Cuando de Glané puso sus ojos en ella, el destino de Manuela quedó sellado. Fue él quien le hizo entender que para conquistar el mundo tenía que dejar atrás a la niña de la calle Felipe Checa. La decisión fue un terremoto en su hogar. Imaginen las discusiones a la luz de un candil. Un padre minero, chapado a la antigua, aterrado por la idea de que su hija de apenas 15 años se marchara a la capital, ese nido de lobos que era el Madrid de los 50. La moral de la época dictaba que una mujer decente no debía andar por los teatros, pero Manuela tenía un fuego interno que nadie podía apagar. Les prometió que les enviaría cada céntimo que ganara. Les prometió que no se perdería en el camino. Y así, con una maleta de cartón que contenía más sueños que ropa y una bendición paterna dada a regañadientes, la joven subió al tren. Ese viaje ferroviario fue su rito de paso. Mientras los campos de Extremadura quedaban atrás, ella miraba por la ventana y veía cómo su pasado se desvanecía. Al llegar a la estación de Atocha, Manuela Pulgarín murió simbólicamente para dar paso a una creación que cambiaría la música española para siempre. Madrid la recibió con su frío seco y su indiferencia de gran ciudad, pero ella no tenía miedo. Tenía hambre, y no solo de comida, sino de gloria. El Madrid que Rosa Morena se encontró era una ciudad de contrastes violentos. Por un lado, la elegancia de la Gran Vía, con sus luces de neón y sus cines de lujo. Por otro, los callejones donde la supervivencia seguía siendo un arte. Fue en este escenario donde se produjo el cambio de identidad más importante de su vida. La industria, manejada por hombres con visión de negocio y poca sensibilidad, decidió que Manuela de Badajoz sonaba demasiado rústico, demasiado ligado a la tierra. Querían algo que evocara misterio, pasión y sensualidad. Así nació Rosa Morena. Pero piensen en la ironía. Le pusieron de apellido Morena a una mujer que muy pronto se convertiría en la rubia más deseada del país. Este cambio no fue solo un nombre artístico, fue el inicio de una construcción de personaje que Rosa llevó hasta las últimas consecuencias. Empezó a frecuentar los cafés donde se reunían los artistas, los representantes y los buscavidas. Aquella joven extremeña tuvo que aprender a hablar de nuevo, a moverse con una sofisticación que no había aprendido en su calle de Badajoz. Pasaba horas observando a las grandes estrellas de la pantalla, estudiando cómo girar la cabeza, cómo mirar a la cámara, cómo usar el silencio para atraer la atención. Su psicología cambió. Se volvió observadora, cauta, pero siempre manteniendo esa garra que le daba la seguridad de quien no tiene nada que perder porque ya lo ha perdido todo al salir de su casa. Sin embargo, los primeros años fueron durísimos. Dormía en habitaciones que apenas tenían espacio para su maleta. Comía salteado y veía cómo otras artistas, con menos talento pero mejores contactos, conseguían los papeles que ella soñaba. Pero Rosa tenía un plan. No iba a ser una más en el coro. Iba a ser la solista que hiciera que España entera se levantara de sus asientos. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante, porque Rosa Morena entendió algo que sus contemporáneas ignoraban. La imagen lo es todo. En una España de mujeres de cabello oscuro y peinetas tradicionales, ella decidió cometer una locura estética. Se tiñó el pelo de un rubio platino casi irreal.
Fue un choque cultural. Imaginen la reacción de la gente en la calle. Ver a una mujer con rasgos tan marcados, tan españoles, pero con esa melena que parecía robada de una película de Hollywood. Fue su primer gran acto de rebeldía, pero no se quedó ahí. Rosa empezó a mezclar la bata de cola con elementos de la moda parisina y neoyorquina. Quería ser la Brigitte Bardot del flamenco, y vaya si lo consiguió. Esta decisión le trajo sus primeros enemigos. Los puristas del flamenco, esos hombres que creían que el arte solo podía existir entre cuatro paredes oscuras y bajo normas estrictas, la tacharon de frívola. Decían que estaba traicionando sus raíces. Pero lo que ellos no veían era que Rosa estaba salvando el flamenco para una nueva generación. Estaba creando el flamenco pop mucho antes de que el término siquiera existiera. Su psicología era la de una visionaria que sabía que el mundo estaba cambiando. Los jóvenes ya no querían el lamento eterno, querían ritmo, querían color, querían libertad. Y Rosa Morena les dio todo eso envuelto en un paquete de sensualidad y talento vocal inigualable. Cada vez que subía a un escenario, no solo cantaba, hacía una declaración de intenciones. Estaba diciendo, aquí estoy yo, soy extremeña, soy flamenca, pero soy moderna y no le tengo miedo a nadie. Ese impacto social fue la mecha que encendió un incendio de éxito que pronto cruzaría el océano. Pero antes de conquistar América, Rosa tuvo que sobrevivir a las amistades peligrosas de la noche madrileña. En aquellos años, ser una artista joven y hermosa significaba estar constantemente asediada por hombres con poder que creían que podían comprarlo todo con un fajo de billetes o una promesa de contrato. Rosa Morena desarrolló un radar especial para detectar a estos depredadores. Se dice que en más de una ocasión tuvo que abandonar un camerino a toda prisa para evitar situaciones comprometidas. Esta faceta de su vida, que ella siempre manejó con una discreción absoluta, nos habla de una mujer de principios inquebrantables. A pesar de la necesidad económica de su familia en Badajoz, Rosa nunca aceptó el camino fácil. Sabía que si vendía su dignidad, su carrera tendría fecha de caducidad. Prefería seguir comiendo poco y durmiendo en pensiones antes que convertirse en la favorita de algún pez gordo de la industria. Esa integridad física y moral es lo que le dio esa autoridad sobre el escenario. El público, aunque no supiera los detalles, percibía que esa mujer no era un juguete de nadie. Había una autenticidad en su mirada, una dureza que solo da el haber dicho no a las tentaciones más jugosas. Mientras tanto, en su correspondencia con su madre, Rosa ocultaba estas luchas. Les escribía contándoles solo los éxitos, enviándoles recortes de prensa y, por supuesto, todo el dinero que podía ahorrar. La psicología de la protectora seguía intacta, incluso cuando ella misma necesitaba ser protegida. La consagración definitiva llegó cuando España se le quedó pequeña. Rosa Morena entendió que si quería ser una leyenda, tenía que medirse con los mejores del mundo, y así empezó su periplo internacional. Bélgica, Francia, Japón. El mundo entero empezaba a rendirse ante la bomba de España. Pero fue en Argentina donde la locura alcanzó niveles casi religiosos. Buenos Aires en los 60 era una capital cultural vibrante, y Rosa encajó allí como la pieza que faltaba en un rompecabezas de glamour. Los argentinos, que adoran el talento con temperamento, la convirtieron en su máxima estrella. La prensa de la época describe escenas de histeria colectiva a las puertas de los teatros. Rosa Morena ya no era solo una cantante, era un fenómeno sociológico. En Argentina aprendió a vivir como una diva, las mejores pieles, las joyas que siempre soñó, los coches con chofer. Pero, ¿saben qué hacía con esa riqueza? Seguía mirando hacia Badajoz. Se dice que compró casas para sus hermanos y que se aseguró de que a sus padres no les faltara nunca más nada. Sin embargo, en medio de ese lujo desenfrenado, Rosa empezó a sentir el peso de la soledad íntima. Rodeada de miles de personas que gritaban su nombre, volvía a su suite de hotel y se encontraba con el silencio. No tenía a nadie con quien compartir el éxito sin que mediara un contrato o un interés profesional. Esa soledad de la cima empezó a pasarle factura. Empezó a preguntarse si el precio de haber salvado a su familia era tener que renunciar a su propia felicidad personal. Pero el show debía continuar, y la próxima parada era el Everest del espectáculo: Nueva York.
Imaginen la llegada de Rosa Morena a Nueva York en 1963. Una mujer que apenas hablaba unas palabras de inglés, plantándose en la Quinta Avenida con su melena rubia y su orgullo español. Fue contratada por el Liborio, un lugar que no era una sala de fiestas cualquiera. Era el epicentro de la sofisticación latina en Manhattan. Allí se daban cita desde diplomáticos de la ONU hasta las estrellas de Broadway. Rosa Morena compartió escenario con figuras que hoy son mitos, como Celia Cruz. Pero no fue una segundona. Rosa se impuso con una fuerza tal que la Asociación de Críticos de Nueva York la nombró la mejor artista de habla hispana. Piensen en eso, una chica de Badajoz, hija de un minero, coronada en la capital del mundo por encima de todas las demás. Fue en Nueva York donde Rosa terminó de pulir su estilo flamenco pop. Absorbió los ritmos del jazz, la energía del soul y la sofisticación de las grandes orquestas americanas. Su espectáculo era una explosión sensorial. Los críticos estadounidenses destacaban que Rosa Morena tenía una capacidad única para transmitir el duende flamenco de una manera que un neoyorquino podía entender y disfrutar. Pero Nueva York también le mostró la cara amarga de la competencia feroz. Allí aprendió que un día eres la reina y al siguiente nadie se acuerda de tu nombre si no sigues innovando. Esa presión constante por la excelencia la mantuvo en un estado de alerta permanente, afectando sus nervios y su salud física. Empezó a sufrir de fatiga crónica, pero se negaba a parar. Tenía que demostrarle al mundo, y sobre todo a España, que ella era la número uno. El regreso de Rosa Morena a España, tras su triunfo en América, fue lo más parecido a la vuelta de un conquistador. Pero el país que se encontró era un campo de minas para una mujer de su estilo. España seguía bajo una dictadura que controlaba hasta el último centímetro de las faldas de las artistas. Rosa, que venía con la mentalidad de libertad de Nueva York, chocó de frente con la censura oficial y, lo que es peor, con la censura social. Su éxito, Échale guindas al pavo, fue una obra maestra de la picaresca. La letra era aparentemente inocente, pero la forma en que Rosa la interpretaba, con esos giros de voz y esa mirada cómplice, decía mucho más de lo que las palabras permitían. Fue un éxito sin precedentes, sonaba en todas las emisoras, en todas las verbenas, pero ese éxito fue su jaula de oro. La industria española, que siempre ha sido un poco corta de miras, decidió que Rosa Morena era solo la mujer del pavo. Empezaron a ignorar su versatilidad, su capacidad para cantar baladas profundas o flamenco serio. La encasillaron en el papel de la rubia simpática y sexy que cantaba canciones alegres. Rosa luchaba contra esto en cada entrevista, intentando demostrar su cultura y su formación, pero la prensa rosa de la época solo quería saber de sus trajes y de sus supuestos romances. Esa frustración profesional fue el inicio de un desencanto que la acompañaría durante años. Ella sentía que le estaban robando su identidad artística para convertirla en un producto de consumo rápido, ignorando que ella misma había sido la arquitecta de su éxito internacional. Pero no podemos quedarnos solo en la superficie de los éxitos musicales, porque en el año 1974, Rosa Morena protagonizó uno de los eventos más perturbadores y magnéticos de la historia de la televisión española. Un evento que, visto hoy, parece sacado de una película de espionaje y seducción. El escenario fue la base militar de Alcalá de Henares, y el arquitecto de aquel momento no fue otro que Chicho Ibáñez Serrador, el gran maestro del suspenso y la imagen. Imaginen el despliegue. Cientos, miles de jóvenes reclutas, paracaidistas curtidos en la disciplina más estricta, formados bajo un sol de justicia, esperando algo que rompiera la monotonía de los cuarteles. Y de repente, aparece ella, Rosa Morena, enfundada en un atuendo que desafiaba todas las leyes de la gravedad y de la decencia de la época, moviéndose con una cadencia que hacía que los fusiles temblaran en las manos de los soldados. Aquella noche, bajo los focos de las cámaras de televisión española, Rosa no solo cantó. Ella realizó un ejercicio de poder femenino que dejó a los mandos militares en una posición muy incómoda. La psicología de aquel momento era pura tensión, el contraste entre el orden castrense y el caos sensual de la artista. Los rostros de aquellos jóvenes, muchos de los cuales no habían visto a una mujer de tal calibre en su vida,
eran un poema de asombro y deseo. El impacto social fue tal que se dice que los censores del régimen tuvieron que revisar el material cuadro por cuadro antes de permitir que se emitiera a nivel nacional. Fue un escándalo silencioso en los despachos, pero un grito de libertad en los hogares. Rosa Morena se convirtió en el sueño prohibido de toda una generación de hombres uniformados, pero ese mismo éxito la colocó en la mira de los sectores más puritanos que empezaron a ver en ella una amenaza para la moral pública. Este magnetismo casi animal no pasó desapercibido para la industria del celuloide, que vio en Rosa la gallina de los huevos de oro. Pero aquí es donde comienza una de las etapas más amargas de su carrera, lo que yo llamo la jaula de celuloide. Rosa Morena fue arrastrada hacia el cine en una época donde lo que vendía no era el guión, sino la piel. Películas como Flor Salvaje o El secreto de las Esmeraldas intentaron convertirla en una actriz de carácter, pero la realidad era mucho más cínica. Los directores y productores solo querían capturar su imagen, su melena platino y su busto generoso. La psicología de Rosa en los sets de rodaje era la de una mujer que se sentía profundamente incomprendida. Ella estudiaba sus líneas con fervor. Quería ser una nueva Sara Montiel. Quería respeto dramático. Pero al llegar al set, a menudo se encontraba con que le pedían que se quitara una prenda más o que hiciera una escena de alcoba que no estaba en el libreto original. Fue la época de la Brigitte Bardot española, una comparación que la halagaba, pero que también la reducía a un mero objeto de consumo. La moda de la época la obligaba a usar vestidos que apenas eran susurros de tela, diseños que resaltaban cada una de sus curvas, mientras ella intentaba que el público escuchara la profundidad de su voz. El impacto en su carrera cinematográfica fue agridulce. Por un lado, su rostro estaba en todos los carteles del país, pero por otro, se dio cuenta de que el cine la estaba alejando de su verdadera esencia como renovadora del flamenco. Estaba ganando dinero, cantidades ingentes que seguían fluyendo hacia su familia en Badajoz, pero su alma artística se estaba marchitando en producciones de dudosa calidad que solo buscaban el morbo del espectador. Y hablando de morbo y de poder, entramos en un terreno pantanoso que pocos se atreven a tocar con detalle: la sombra del acoso intelectual. Porque Rosa Morena no solo atraía a los soldados y a los espectadores de cine de barrio, sino también a las mentes más brillantes y peligrosas del país. Es un hecho conocido, aunque a menudo suavizado por los biógrafos oficiales, que el futuro Premio Nobel de Literatura, Camilo José Cela, desarrolló una fascinación que rozaba la obsesión por la artista extremeña. Imaginen la escena: el gran escritor, el hombre de las palabras gruesas y el intelecto afilado, persiguiendo a la rubia platino por los salones de la alta sociedad madrileña. Cela no ocultaba su interés, dedicándole comentarios en la prensa que hoy serían motivo de un escándalo de proporciones bíblicas. La psicología de Rosa frente a este asedio era compleja. Por un lado, se sentía halagada de que un hombre de tal altura cultural se fijara en ella. Por otro, sentía la náusea de ser tratada como una pieza de caza. Esta dinámica de poder, donde un hombre consagrado cree tener derecho sobre una artista joven solo por su estatus, fue una constante en la vida de Rosa. Tuvo que aprender a esquivar amistades impertinentes de políticos, banqueros y literatos que veían en ella no a una pionera del flamenco pop, sino a una conquista que lucir en sus círculos privados. Rosa Morena se movía en una jaula de oro donde los barrotes eran las miradas lúbricas de los poderosos. Fue en este ambiente donde empezó a forjar una coraza de frialdad y distancia que muchos confundieron con arrogancia, pero que no era más que puro instinto de supervivencia en un mundo de lobos con traje de etiqueta. Pero, ¿qué pasaba cuando las luces se apagaban y Rosa regresaba a la intimidad de su hogar? Detrás de la cortina de lentejuelas se escondía una realidad que la prensa de la época decidió tapar por pura conveniencia comercial. Rosa Morena vivía en lo que ella misma llamaba una soledad de diseño. Poseía mansiones, tenía servicio a su disposición y los armarios rebosantes de la moda más cara de Europa y América, pero su vida privada era un desierto emocional. Los romances que se le atribuían eran, en su mayoría, inventos de los agentes de prensa para mantener su nombre en las portadas. En realidad,
Rosa tenía dificultades extremas para establecer una relación cercana que fuera sincera. Los hombres se acercaban al mito, a la mujer del pavo, a la rubia de Interview, pero nadie parecía interesado en conocer a Manuela, la niña que todavía soñaba con las minas de Badajoz. Sus momentos de alcoba eran, a menudo, espacios de reflexión amarga y lágrimas silenciosas. Se sentía como una marca registrada más que como una mujer de carne y hueso. Esta desconexión afectiva la llevó a buscar refugio en un círculo muy cerrado de amistades íntimas que, en ocasiones, no eran las más recomendables, personas que se aprovechaban de su generosidad y de su miedo a la soledad para vivir a su costa. El impacto de esta carencia afectiva fue devastador para su autoestima. Mientras el país la adoraba como a una diosa de la sensualidad, ella se miraba al espejo y solo veía a una mujer cansada de fingir una felicidad que se le escapaba entre los dedos como el agua. Llegamos ahora al punto de no retorno, el año 1980, un año que quedó marcado a fuego en la crónica negra y rosa de España. Rosa Morena, sintiendo que su estrella empezaba a palidecer ante la llegada de figuras más jóvenes y menos complicadas, decidió realizar un acto de audacia que hoy llamaríamos un movimiento de marketing suicida. Aceptó protagonizar la portada de la revista Interview, pero no de cualquier manera. Fue un desnudo integral que emulaba la fragilidad y la potencia de Marilyn Monroe. Imaginen el impacto social en una España que apenas estaba aprendiendo a caminar en democracia. Los kioscos de todo el país se vieron desbordados por una marea de hombres y mujeres que no podían creer lo que veían. Rosa Morena, la artista que había cantado para los paracaidistas, se mostraba ahora sin ningún tipo de velo. La psicología detrás de esta decisión era desgarradora. Era un grito de auxilio, un «mírenme, sigo aquí, sigo siendo bella, sigo siendo importante». Pero el resultado fue el opuesto al deseado. Si bien la revista se agotó en cuestión de horas, la industria musical y las élites culturales le pusieron la cruz definitiva. La consideraron vulgar, la tacharon de desesperada y utilizaron ese desnudo para restarle toda la credibilidad artística que tanto le había costado construir en Nueva York y Madrid. Fue la culminación de su cosificación. Rosa pensó que estaba tomando el control de su cuerpo, pero en realidad le estaba entregando a sus enemigos la munición necesaria para destruirla. A partir de esa portada, Rosa Morena dejó de ser una cantante para convertirse en un chiste de mal gusto en las redacciones de los periódicos serios. El precio de esa libertad momentánea fue el inicio de su viaje hacia el olvido. La sociedad española de los 80, imbuida en una doble moral asfixiante, devoró las imágenes de Rosa con una mano mientras la señalaba con el dedo con la otra. Este fue el inicio de un declive mediático que la artista no supo gestionar. La moda cambió. El estilo de vida galante empezó a ser visto como algo rancio frente a la modernidad de la movida madrileña. Rosa Morena se encontró en un limbo cruel. No era lo suficientemente antigua para ser una leyenda de la copla respetada como doña Concha Piquer, ni lo suficientemente joven para ser una musa de Almodóvar. Empezó a verse relegada a actuaciones en salas de fiestas de segunda categoría, donde el público ya no iba a escuchar su voz, sino a ver si todavía conservaba el cuerpo de la famosa portada. Esta humillación constante empezó a afectar su salud mental. Se encerraba en su casa durante días, evitando el contacto con el mundo exterior que la juzgaba sin piedad. Fue en esta etapa cuando las sustancias y las medicinas peligrosas empezaron a hacer su aparición en su vida, no por vicio, sino como una anestesia emocional para soportar la caída desde el pedestal. El impacto social de su figura se diluyó, pasó de ser una pionera a ser una anécdota de la transición, y mientras ella luchaba por mantener la compostura, su cuerpo, ese templo que tanto había dado que hablar, empezó a enviarle señales de que algo mucho más oscuro y definitivo se estaba gestando en su interior. En el año 1987, el destino le asestó el golpe final. Lo que comenzó como un cansancio inexplicable y una pérdida de peso que sus allegados atribuyeron al estrés, se reveló como un diagnóstico catastrófico. Un huésped fatídico, incompatible con la vida de excesos y trabajo que Rosa llevaba, se había instalado en su sistema. Recibir una noticia así en los años 80 era equivalente a una sentencia de silencio. El cáncer,
Esa palabra que hoy pronunciamos con respeto, pero sin el estigma de entonces, era en aquel tiempo un secreto vergonzoso. Rosa Morena, fiel a su orgullo de diva, decidió ocultar su dolencia al gran público. No quería que le tuvieran lástima, prefería que la recordaran como la mujer explosiva de Alcalá de Henares. La psicología de la negación se apoderó de ella. Gastó fortunas en tratamientos privados, huyendo de los hospitales públicos para evitar que la prensa filtrara su estado. Este retiro forzado fue el clavo final en el ataúd de su carrera. Desapareció de los escenarios de la noche a la mañana, dejando contratos sin cumplir y deudas que empezaron a acumularse. Los productores, al enterarse de que su salud estaba comprometida, le dieron la espalda con una rapidez que hiela la sangre. Ya no era rentable. La pionera que había inventado un género musical se encontraba sola en una habitación de hospital, enfrentándose al evento final sin el apoyo de la industria que ella misma había ayudado a enriquecer. Los años que siguieron al diagnóstico de aquel 1987 no fueron simplemente una etapa de retiro, fueron un descenso a los infiernos de la soledad más absoluta, un túnel oscuro donde la luz de los focos fue sustituida por el resplandor frío y estéril de las lámparas de quirófano. Imaginen por un momento la psicología de una mujer que ha sido aclamada como la personificación de la vitalidad, una artista que hizo del movimiento y el ritmo su bandera, viéndose ahora obligada a permanecer inmóvil, prisionera de un cuerpo que empezaba a traicionarla. Rosa Morena se recluyó en su domicilio de Madrid, convirtiendo su hogar en un búnker contra la curiosidad ajena. En aquellos pasillos, donde antes resonaban las risas de los hombres más poderosos de la capital y el tintineo de las copas de cristal de Bohemia, ahora solo se escuchaba el silencio denso de la espera. La moda de sus días cambió drásticamente. De las sedas y las lentejuelas que resaltaban su figura, pasó a las batas de seda gruesa que ocultaban la pérdida de peso y la palidez de una piel que ya no recibía el sol de los escenarios. Fue en este periodo donde Rosa tuvo que enfrentar sus dependencias más profundas. No hablamos solo de las medicinas peligrosas necesarias para mitigar el calvario físico, sino de una dependencia emocional hacia un pasado que se le escapaba entre los dedos. Cada mañana, Rosa se miraba en espejos que parecían devolverle una imagen distorsionada de sí misma, y en ese ejercicio de autoflagelación psicológica empezó a depender de sustancias prohibidas para la mente. Esos demonios personales que prometen un alivio momentáneo a cambio de sumergirte en una bruma de desconexión. El impacto social de su desaparición fue un fenómeno de borrado preventivo. La industria, al oler la fragilidad, decidió que era mejor actuar como si Rosa ya no existiera, para no tener que lidiar con la incomodidad de la decadencia de un mito erótico. Pero el fuego de la artista es difícil de apagar por completo, y en 1995 el país asistió a un milagro televisivo que todavía hoy nos pone la piel de gallina. Rosa Morena, en un acto de valentía que rozaba la temeridad, decidió asomar la cabeza fuera de su refugio para sentarse en un plató de televisión junto a su gran compañera de batallas, la inigualable Lola Flores. Aquella noche, los escenarios se iluminaron con una energía eléctrica. La psicología del encuentro era fascinante. Lola, que también libraba su propia batalla contra un evento final inminente, actuó como la protectora de una Rosa que se veía visiblemente afectada por los años de lucha silenciosa. La audiencia, desde sus casas, pudo percibir la fragilidad tras la máscara de maquillaje. Rosa Morena intentaba mantener esa altivez de reina del flamenco pop, pero sus manos delataban un nerviosismo ancestral. Fue en ese espacio donde se anunció el proyecto Tela de Araña, un disco que pretendía ser su redención musical, un regreso a los sonidos que ella misma había inventado. El impacto social fue inmediato. Una oleada de nostalgia recorrió España, y por un momento los teléfonos de los despachos volvieron a sonar con su nombre. Rosa creyó que la fatalidad le había dado una segunda oportunidad, una prórroga para reclamar su trono. La moda de aquel reencuentro fue un homenaje a su propia leyenda. Telas brillantes, el cabello perfectamente arreglado, emulando su época de gloria, y una sonrisa que, aunque forzada por el dolor, seguía teniendo el magnetismo de las grandes divas. Sin embargo, lo que el público no sabía era que, tras las cámaras, Rosa apenas podía mantenerse en pie, y que cada palabra de esperanza era un esfuerzo sobrehumano contra un huésped fatídico que no estaba dispuesto a retirarse.
La ilusión de tela de araña se desmoronó con la misma rapidez con la que se había construido, dejando a Rosa en un estado de desolación psicológica que marcó el inicio de su fin artístico. A medida que las sesiones de grabación avanzaban, el diagnóstico catastrófico regresó con una virulencia redoblada, como si el destino se cobrara intereses por aquel breve momento de luz televisiva. La cancelación del disco fue un suceso oscuro que la industria manejó con una frialdad administrativa que hiela la sangre. Los productores, que semanas antes le prometían el oro y el moro, dejaron de devolverle las llamadas al enterarse de que su estado era incompatible con las exigencias de una promoción discográfica. Imaginen el impacto emocional en Rosa, verse rechazada de nuevo, no por falta de talento, sino por la fragilidad de su propia vida. Este fue el momento en que Rosa Morena decidió que no habría más intentos. Se retiró definitivamente no solo de los escenarios, sino de la vida pública madrileña, iniciando un éxodo de regreso a sus raíces en Badajoz. La psicología de este retorno era la de una capitana que regresa a puerto con el barco destrozado tras una tormenta que nadie más quiso ver. Se instaló en su ciudad natal, buscando el anonimato que solo las calles de la infancia pueden ofrecer. La moda de este retiro fue el olvido voluntario, pañuelos anónimos, gafas oscuras y una vida galante que quedaba reducida a las anécdotas que ella misma rumiaba en la soledad de su salón, rodeada de premios que empezaban a perder su brillo bajo el polvo de la indiferencia institucional. Sin embargo, en medio de este aislamiento en Badajoz, surgió un fenómeno sociológico que Rosa nunca pudo prever y que le devolvió, al menos, el respeto de las nuevas generaciones. A principios del siglo XXI, los colectivos de la diversidad comenzaron a rescatar su figura. Para los jóvenes que luchaban por la libertad de ser y sentir, Rosa Morena no era una cantante de copla olvidada, era una pionera de la transgresión. Su imagen de los años 70, su audacia al cantar para los paracaidistas y su valentía al mostrar su cuerpo en 1980, la convirtieron en una santa patrona de la libertad. El impacto social de su aparición en el festival Los Palomos fue histórico. Rosa, ya muy debilitada, caminó entre la multitud que la vitoreaba no como a un objeto de deseo, sino como a un símbolo de resistencia. La psicología de Rosa en ese momento cambió. Por primera vez en décadas, se sintió entendida por personas que, al igual que ella, habían sido marginadas por ser diferentes, por ser demasiado libres, por no encajar en el molde estrecho de una sociedad conservadora. Fue un momento de alcoba compartido con miles de personas, una amistad íntima colectiva que le dio las fuerzas necesarias para afrontar los últimos tramos de su calvario físico. Pero mientras el pueblo la abrazaba, el vacío de las instituciones seguía siendo una herida abierta que supuraba amargura en sus conversaciones privadas. La falta de reconocimiento oficial fue el gran drama de sus últimos años, una batalla política y social que Rosa Morena libró desde su retiro en la calle Felipe Checa. Ella veía cómo se otorgaban medallas y honores a figuras que, a su juicio, no habían hecho ni la 10ª parte por la proyección internacional de Extremadura. El hecho de que nunca se le concediera la medalla de Extremadura fue una fatalidad emocional que la acompañó hasta el final. Analizando la psicología del poder regional de la época, queda claro que Rosa seguía siendo demasiado para los despachos oficiales. Demasiado rubia, demasiado moderna, demasiado ligada a aquel desnudo que los bienpensantes no podían perdonar. El impacto social de este desprecio fue una división entre la élite que la ignoraba y el pueblo que la recordaba con cariño. Rosa Morena se convirtió en la reina sin corona de su tierra. Sus últimos días en Badajoz estuvieron marcados por este sentimiento de injusticia. Describir su rutina es describir una marcha lenta hacia el abismo, paseos cortos por la Plaza de España, visitas discretas a centros médicos donde su nombre ya no causaba revuelo, y noches largas de insomnio donde las sustancias prohibidas por los médicos eran su única compañía para soportar el dolor de una afección que ya no le daba tregua. Su luz se apagaba en una ciudad que la vio nacer en la miseria y que la veía marcharse en la indiferencia de los despachos, aunque con el amor de las calles que ella tanto había caminado. Llegamos finalmente al 4 de diciembre de 2019. El frío de Badajoz ese día parecía llevar un mensaje de despedida.
En una habitación de hospital que distaba mucho del lujo de los hoteles de Manhattan, donde una vez reinó, el corazón de Manuela Pulgarín González se detuvo para siempre. Fue un viaje sin retorno que realizó en el más absoluto silencio mediático, mientras el país estaba distraído con las noticias del día. Su luz se apagó a los 78 años, víctima de un proceso catastrófico que comenzó décadas atrás y que ella había combatido con una casta que solo los hijos de los mineros poseen. El evento final fue discreto, casi familiar, una paradoja cruel para una mujer que había vivido bajo el estruendo de los aplausos de miles. El impacto social de su partida fue tardío. La noticia tardó horas en filtrarse, y cuando lo hizo, España se dio cuenta, con un escalofrío de culpa, de que había dejado partir a una de sus mejores artistas sin haberle dicho gracias. La psicología de la pérdida se apoderó de sus seguidores, que inundaron las redes sociales con aquellas imágenes de su juventud, intentando compensar en la muerte el vacío que le habían ofrecido en vida. Rosa Morena nos dejó para siempre, pero su partida provocó un terremoto de recuerdos que obligó a los críticos a revisar su obra, descubriendo, por fin, que aquella rubia de las guindas era, en realidad, la arquitecta de la modernidad musical española. El legado de Rosa Morena es hoy un campo de batalla entre la memoria y el olvido. ¿Fue acaso su libertad la que la condenó al ostracismo? ¿Fue su negativa a ser una marioneta de los hombres poderosos lo que cerró las puertas de la historia? Al analizar su trayectoria completa, desde las minas de Badajoz hasta los rascacielos de Nueva York, queda una conclusión agridulce. Rosa Morena fue una pionera devorada por una industria que no sabe qué hacer con las mujeres que no se dejan domesticar. Su vida galante, sus romances ocultos y sus momentos de alcoba fueron solo el decorado de una lucha mucho más profunda por la identidad artística. Hoy, cuando escuchamos a las nuevas estrellas del flamenco fusionar ritmos urbanos, estamos escuchando el eco de Rosa Morena, aunque muchos de esos artistas ni siquiera sepan su nombre. Ella fue la que abrió la brecha, la que se tiñó de rubio para que otras pudieran ser lo que quisieran, la que mostró su cuerpo para reclamar la propiedad sobre su imagen. Su viaje sin retorno nos deja una lección de filosofía vital. La fama es un espejismo. El éxito es una moneda falsa. Pero el fuego de haber sido auténtica es lo único que el tiempo no puede borrar. Rosa Morena, la bomba de España, la niña de Badajoz que conquistó el mundo, descansa hoy lejos del ruido, pero su nombre ha quedado grabado en el mármol invisible de las leyendas que, aunque el sistema intente olvidar, el corazón del pueblo siempre termina por rescatar.